Hola amigos, buenos días. Hoy no he podido hacer las telenoticias porque esta mañana he tenido que salir para un viaje, para un asunto particular. Y al regreso, hace poco he acabado de ver el debate entre Donald Trump y Joe Biden. Es importante seguir este debate de las elecciones de Estados Unidos porque nos afecta mucho al resto del mundo. Primero voy a decir que en la actualidad el mundo se divide en dos, los globalistas y los antiglobalistas, es decir, la Agenda 2030 y los contra la Agenda 2030. Por añadir un poco de posiciones ideológicas, podríamos decir que Joe Biden es más bien, se le podría etiquetar como los socialistas. Y en cambio a Donald Trump se le podría etiquetar como conservador. Joe Biden sería el equivalente en España a Pedro Sánchez o a Alberto Núñez Feijóo, porque ambas son la misma cosa. Y a Donald Trump, pues se le podría acercar más hacia Santiago Abascal, el de Vox. Pero esto ya es más bien referente a Estados Unidos. Este primer debate para las presidenciales, cuando todavía ninguno de los dos candidatos ha sido nominado, pues se ha celebrado en Atlanta por la cadena de televisión, la CNN. La CNN es una cadena de televisión más bien tendente a ser globalista. Es decir, es una cadena de televisión que se podría decir que es más favorable a Joe Biden. Pero bueno, el debate se ha hecho ya con, digamos, una cierta independencia. El formato ha cambiado porque en este debate los candidatos no podían llevarse notas, no se podían interrumpir porque cuando tocaba el turno de palabra a uno, el micrófono del otro quedaba apagado. Y esto de encender y apagar micrófonos ya se cuidaban los periodistas, los moderadores, los que hacían las preguntas, apagando cuando no era el turno del uno y teniendo el micrófono activado que cuando era el del otro. Se ha celebrado en Atlanta, en el estado de Georgia. Y en este debate, pues no han tenido asesores. Por ejemplo, en la pausa de descanso no han tenido asesores. Y tampoco han podido llevarse notas. Tampoco han tenido público. Solo ha sido en un estudio televisivo y en la que solo estaban los cámaras que grababan, los dos candidatos y los dos presentadores moderadores. Bueno, empezaron a hablar, por ejemplo, del tema de la inmigración. Donald Trump, pues, acusaba a Joe Biden de la política de fronteras abiertas. Han entrado unos 18 millones de inmigrantes en Estados Unidos y ha acusado a Joe Biden de que la inmigración trae la delincuencia, porque no se ha llevado un control de estos inmigrantes ilegales, indocumentados o irregulares, como los queráis llamar. Además ha señalado que algunos vienen de prisiones o son salidos de manicomios, o sea que hay una clase de inmigración que es peligrosa. Y también ha añadido que la inmigración pues daña mucho a la comunidad negra y a la comunidad hispana de Estados Unidos porque les está quitando los empleos. Y también ha señalado que los guardias de frontera pues están con Trump y no están con Joe Biden. Joe Biden pues ha estado con la línea de la Agenda 2030 de que hay que pues, admitir a los inmigrantes, pero claro, esto ha sido sin ningún tipo de control. No se ha sabido explicar bastante porque en este tema Donald Trump se ha expresado con bastante claridad. Me acuerdo que ha hablado, por ejemplo, del tema de la seguridad social, que la política de Joe Biden de las fronteras abiertas está destruyendo la seguridad social, haciendo hincapié que esta inmigración ilegal pues está acogida en la seguridad social de los norteamericanos. Entonces, por ejemplo, los veteranos norteamericanos, los norteamericanos que participaron en guerras, están tirados por las calles y no son atendidos por la seguridad social. Y lo mismo, pues, el resto de ciudadanos norteamericanos. Pensar 18 millones de inmigrantes ilegales que a los que Joe Biden les ha facilitado la seguridad social con la excusa de ser más humanitarios. Y eso se podría comparar a España. Estas palabras que dijo Donald Trump de que Joe Biden está destruyendo la seguridad social se podrían aplicar a España, porque aquí en España
Pedro Sánchez está destruyendo la seguridad social. ¿Por qué? Pues claro, si vas a nacionalizar a de medio millón de inmigrantes, que en realidad son muchísimos más, porque los inmigrantes que se nacionalizaron los ejercicios anteriores, es decir, los años anteriores, pues tienen que sumar pues bastante más, 2 millones de inmigrantes ilegales que han entrado en la seguridad social. Y ahora cuando vemos, por ejemplo, cuando vamos a un médico y no tenemos buenos servicios médicos, es porque la inmigración ilegal está destruyendo la seguridad social. En el debate se habló del aborto. Pues Joe Biden es partidario del aborto y Donald Trump pues considera que el aborto es un asesinato, con la excepción de que sea pues por una violación, por incesto, o porque la madre tuviera peligro. Se ha visto a un Joe Biden mucho más predispuesto para el aborto. Precisamente uno de los programas de la Agenda 2030 es reducir la población y por eso se apoya mucho las políticas de aborto y también de eutanasia, que esto es lo que Joe Biden se diferencia con Donald Trump. Se habló también de Ucrania. Donald Trump manifestó que si por ahí fuera no habrían guerras ni en Ucrania ni en Israel. ¿Por qué? Porque las guerras funcionan con dinero. Y como Ucrania no tendría dinero. Lo mismo que la guerra de Israel, los de Hamas, los palestinos, no tendrían dinero. Y sin dinero no hay guerra. Joe Biden hace hincapié de que Rusia es muy imperialista, que se quiere apoderar de Europa. Porque indica de que Rusia se apoderará de Ucrania, luego irá a por Polonia, luego irá a por las repúblicas bálticas, por ejemplo, Letonia, Estonia y Lituania, incluso hasta Finlandia. O sea que presenta a Rusia como muy imperialista. Yo no creo que Rusia esté por estas cosas. Donald Trump dio a entender que estos enemigos de la OTAN, Rusia, por ejemplo, pues están muy inseguros por las políticas que están haciendo, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea, y esto lógicamente les incita a la guerra. Por ejemplo, el tema de las sanciones. El tema de las sanciones perjudican a Rusia, pero también perjudican a Europa, porque ahora, por ejemplo, con las sanciones que ha impuesto Europa a Rusia, pues Rusia ha ido a otros mercados, China, la India, países del BRIC, y le venden su gas y le venden su petróleo. Y claro, directamente en estos países, luego, por otro lado, se lo venden en Europa a unos precios mucho más caros. Pero bueno, que Donald Trump dio a entender que él es un político mucho más serio. Y los líderes mundiales también se lo están tomando más en serio. Y por esto, pues, como no hay guerras. Además, también ha manifestado, ha criticado lo de la retirada de Afganistán por parte de Joe Biden, en la cual se dejaron armamentos allí por valor de muchísimos miles de millones de dólares. Y también puso énfasis de que el coste de la guerra de Ucrania a Estados Unidos les cuesta cientos de millones de dólares. Dinero pues que haría falta pues por cosas que se necesitan en Estados Unidos, porque por ejemplo también se habló del tema de las guarderías que han salido y que son muy caras. Se habló de los impuestos y de la inflación. Y bueno, pues Joe Biden dijo que él iba a poner más impuestos a los ricos, mientras que Donald Trump que él baja los impuestos. Pues manifestó Donald Trump que con esta bajada de impuestos, por ejemplo, las empresas pues perciben más ganancias, invierten más y generan más riqueza y más empleo para el país. Por esto puede bajar los impuestos. Y por parte de Joe Biden, pues que los ricos, que paguen más, que paguen las guarderías, que paguen los subsidios, que paguen la seguridad social. En fin, todo este disparate de gastos públicos. Se habló de la inflación. Claro, Joe Biden dijo que el país va muy bien, que va como nunca. En cambio, Donald Trump le recordó que durante el mandato de Joe Biden, en comparación con el suyo, cuando él estaba gobernando, la inflación estaba estable. Y sin embargo, por ejemplo, como el tema de los alimentos y de la energía, con Joe Biden, los alimentos han subido 3, 4, hasta 5 veces. Y otro mismo con la energía, es decir, la electricidad, la gasolina. Pero claro, esto tiene que ver con la política de cambio climático. Que esta política de cambio climático no soluciona nada. Dijo
Donald Trump que cuando él mandaba, el agua y el aire de Estados Unidos estaba más limpio que nunca, que era la época que había estado más limpio que nunca, y que él apartó a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático, porque si se tenían que aplicar las políticas de cambio climático que se proponían en París, le hubiera costado más de 100.000 millones de euros. Exactamente la misma cantidad que está costando la guerra de Ucrania. Y claro, si la India o si China o Japón o otros países del BRIC, no se aplican con los acuerdos de cambio climático, pues sería una estupidez que Estados Unidos se hiciera cargo con todos los costes. Por esto, con estas políticas de cambio climático, que en realidad son una farsa, no benefician para nada a los ciudadanos, y esto lo perciben los ciudadanos norteamericanos, con los alimentos de la energía han subido mucho. Los alimentos han subido 3, 4 o 5 veces más. Fijaos, mucho más que aquí en España. La brutalidad que han subido los alimentos, cuando con la tecnología actual, la realidad es que con la tecnología actual, porque la tecnología ha avanzado mucho, los alimentos y la energía deberían de ser más baratos que nunca. Y sin embargo, no es así. Y es que aquí hay gato encerrado. Bueno, también se les preguntaron los periodistas sobre que el electorado está preocupado por las edades que tienen ambos. Y Joe Biden se ha defendido diciendo que, bueno, que él es solo unos 3 años mayor que Donald Trump. Y que, bueno, empezó siendo político más joven de América y ahora se ha hecho mayor y tiene mucha experiencia. Donald Trump se defendió que él se ha hecho, más de una vez, se ha hecho unos test cognitivos, unos test de saber el estado mental y que se ha comprobado que él está bien. Y además que él practica el golf como deporte y que lo practica mejor que nadie y que a su lado seguro que Joe Biden no sabría ni alzar la pelota del golf. Pues esto salió el tema hasta de las edades. También se habló de las drogas, se habló del fentanilo, que es una droga muy peligrosa y muy preocupante en Estados Unidos, a lo que Donald Trump acusó a Joe Biden que esto en parte se debe a la delincuencia, se debe a su política de puertas abiertas en la que en Estados Unidos se cuelan cualquier delincuente y pues introducen la droga. Y entonces esto hay que combatirlo porque es un problema muy serio. Donald Trump tiene muy claro que muy importante parte de la delincuencia proviene de las fronteras abiertas que deja Joe Biden. Es precisamente lo mismo que aquí en España, que también habló de agresiones sexuales, de apuñalamientos, de robos, de asesinatos, que proceden de la inmigración indocumentada o migración ilegal, como lo queréis llamar. Y esto efectivamente ya está ocurriendo aquí en España y que él pues está dispuesto a buscar soluciones, porque para dar respuesta a estos tipos de problemas, de los impuestos, del aborto, del cambio climático, de la inmigración, de la delincuencia, de las drogas, para dar respuesta a todo este tipo de temas, Joe Biden estaba pues muy impreciso en comparación con Donald Trump. Pues parecía que se confundía, parecía que no sabía expresarse, mientras que Donald Trump pues estaba bastante claro con sus respuestas. También se habló, por ejemplo, del tema del Capitolino, que aún hubieron pues que no estaban de acuerdo con los resultados electorales de las últimas presidenciales y se había saltado el Capitolino. Le preguntaron a los dos candidatos si ellos aceptarían los resultados electorales. Y dijo Donald Trump que si estas eran unas elecciones limpias, unas elecciones como deben de ser, naturalmente que las aceptaría. Y luego saltó Joe Biden que con el tema del Capitolino y de este fraude de las últimas elecciones presidenciales, pues que no había ningún tribunal estatal ni ningún tribunal local que hubieran puesto una sentencia de que en Estados Unidos hubiera fraude. Pero bueno, se abordaron diversos temas, yo creo que se podría haber explicado de una manera mucho más precisa. Se notó bastante que Joe Biden está bastante desgastado, pues parecía muchas veces que se confundía,
que perdía el hilo. Incluso en algunos momentos que necesitaba concentrarse, movía los ojos como haciendo un sobreesfuerzo para concentrarse, lo cual pues está indicando que Joe Biden ya tiene estos síntomas de demencia senil, que tiene una edad que ya está pues perdiendo facultades, mientras que a Donald Trump, pese a que ser tan solo 3 años más joven que Joe Biden, pues se lo nota con bastante lucidez mental y con bastante energía para poder ser presidente de Estados Unidos. Bueno, pues este debate duró 1 hora y media, o sea que no se pudo hablar de muchas cosas. Faltan unos meses para las elecciones de Estados Unidos, espero que hayan unos segundos debates. Luego salieron los periodistas a opinar y hay algunos incluso del Partido Demócrata que han visto que Joe Biden está perdiendo facultades, que ya empieza a fallarle la mente, que se confunde, que se despista, que no articula bien las palabras. Y entonces, pues porque sufre estos lapsus, se consideran que quizás no es la persona indicada para ser el próximo presidente de Estados Unidos y que el Partido Demócrata debe de nominar otro candidato a la presidencia de Estados Unidos. Porque, como ya dijo al principio, de momento estos dos candidatos del Partido Demócrata y del Partido Republicano, de momento no han sido nominados en sus diversos partidos, aunque ya lo harán en breve. Entonces, no sé si el Partido Demócrata dirá, bueno, tenemos que presentar otro candidato más atractivo, otro candidato que tenga más garra para enfrentarse a Donald Trump. Yo creo que lo bueno para Estados Unidos sería que ganara Donald Trump porque está contra la Agenda 2030, está contra a este modelo de sociedad dictatorial que nos quiere llevar la Agenda 2030, es decir, a este modelo comunista, a este modelo de falta de libertades, a este modelo de crear un tipo de sociedad que hay mezclas de tantos pueblos que lo que se busca es crear una torre de Babel y que nos lleva a la miseria, porque no es normal que los alimentos sean cada vez más caros. No es normal que la energía sea cada vez pues más cara también y que se pongan tantas trabas a las empresas que no puedan competir. Y esto hará pues que los otros países que no queden afectados con estas tonterías de la Agenda 2030, medio ambiente, cambio climático, meterse con la guerra de Ucrania y la cultura woke y toda una serie de tonterías, esto hará que Occidente vaya dando unos pasos atrás y los demás países que puedan competir y tengan muchísimas más libertad o no tener tantas leyes, tantas restricciones, pues puedan pasar por adelante. Por eso es importante lo que ocurra en Estados Unidos. Sería positivo que Donald Trump ganara las elecciones en Estados Unidos, porque es que además dijo algo, dijo que si él sale elegido presidente, va a terminar lo más pronto posible con la guerra de Ucrania sin esperar a los 2 meses que le van a faltar para hacer la jura como presidente de Estados Unidos. Bueno amigos, pues este es el debate que he podido ver, mis impresiones, mi valoración y mi opinión. Bueno amigos, pues que tengáis un buen viernes y hasta el próximo vídeo. Adiós.